Buenos días, el tema de hoy es bajo autoridad. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bajo autoridad. Encontramos que la autoridad es muy importante, pero cuando estamos sujetos bajo autoridad, la autoridad en la cual el Señor nos ha delegado se cumple. Pero si usted y yo no obedecemos a la autoridad, ¿cómo pretendemos que nos obedezcan en determinadas circunstancias o situación? Es importante entender que cuando uno está bajo autoridad, debe obedecer la autoridad. Primeramente, obedecer a nuestras autoridades, independientemente si nos gusta o no nos gusta. Es una autoridad puesta por Dios, y esa autoridad que está puesta por Dios, a usted también nos corresponde obedecer. Si hay algo que no nos gusta de la autoridad, nos corresponde llevarlo a la oración y pedirle al Señor que sea la autoridad que la cambie. Si soy yo, que me cambie. De pronto no estoy acostumbrado a someterme a la autoridad o a hacer lo que me dice la autoridad, y veo siempre errores en la autoridad, y como que siempre tiendo a juzgar a mi autoridad porque no me gusta lo que hace, lo que dice, lo que habla, lo que piensa. Bueno, muchas cosas que a veces el enemigo le mete en la mente, en el corazón a la persona para juzgar a su autoridad y para no someterse a la autoridad. Pero cuando va a asignar, cuando va a ejercer su autoridad, los demás no le obedecen, no se someten a la autoridad porque usted no obedece a la autoridad. Y encontramos acá precisamente como el Señor Jesús quedó admirado de este centurión, cómo él le testificaba, le decía que él era un hombre de autoridad, pero siendo un hombre de autoridad, cómo le decía a sus súbditos, a sus siervos: ve y trae, toma y lleva y traiga, y lo hacían. ¿Por qué? Porque él ejercía esa autoridad, pero sabía cómo ejercerla, y también cómo los otros le hacían caso. Y aún el mismo Señor queda admirado porque dice que ni en Israel encontró cómo ejercieran la autoridad. Algo que me queda pensando a mí en esta parte, que dice el Señor en el verso 11 y dice el verso 10, perdón, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Pero miren lo que dice el 11: Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero no dice el Señor: mis escogidos, mis elegidos. Dicen que los de Oriente Occidente, o sea, otros prácticamente que sí obedecen al Señor y que sí van a obedecer y toman la autoridad. Pero dice el verso 12: Mas los hijos del reino, los que somos llamados escogidos, serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Cuántos no obedecen a la palabra de Dios? Precisamente hay personas que hablan de Dios, dicen de Dios, pero no se someten. Precisamente encontramos personas que viven en el mundo y se someten a la autoridad del mundo, a las reglas del mundo, a vivir en pecado, vivir en desobediencia, en fornicación, en adulterio. No le ven nada malo. Pero cuando llegan a los caminos del Señor, no les gusta. Oiga, usted tiene que organizarse. Usted ya no puede vivir en adulterio, ya no puede vivir en fornicación, ya no puede vivir en engaño, ya no puede vivir en traición, no puede vivir en la mentira, no puede vivir en el engaño. Y como que a algunos no les gusta y como que se molestan, se irritan, y ahí no les gusta. Pero si Dios no me dice nada, Dios no me habla. ¿Cómo no? Aquí dice el Señor: Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Dice entonces Jesús dijo al centurión: Ve, como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero lo impactante de esta historia que yo encontraba, cómo este centurión le explicaba al Señor Jesús que él era un hombre de autoridad, pero aún así que solamente que dijera la palabra. ¿Qué encontraba yo acá? El Señor, usted y a mí, como siervos de Dios, como discípulos de Jesucristo, tenemos la autoridad, pero si nos sometemos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus normas, a obedecerlas, que hayan cosas que a usted y a mí no nos gusta, eso no nos compete a usted y a mí. A usted nos compete a mí obedecer las normas y los estatutos que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para cuando el Señor nos quiera usar, automáticamente esas órdenes que usted y yo damos en el nombre de Jesús se cumplen. ¿Por qué? Porque estamos bajo autoridad, y cuando damos una orden, esa autoridad se cumple. Y aquí encontraba que el Señor encontró esa seguridad, esa confianza en este centurión, y le dijo: ve como te dijo y se ha hecho. Entonces Jesús dijo al centurión: ve como creíste,
de este hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión creyó porque él le explicó que era un hombre de autoridad y que lo que él mandaba se hacía y como él lo decía, lo hacían. Y así mismo vio que el Señor era un hombre de autoridad. El centurión lo vio. Venga, y cómo el pueblo de Dios no veía la autoridad en el Señor Jesús, que muchos no le creían a Jesús, inclusive lo tildaban de que era hijo de Beelzebú, que inclusive echaba fuera demonios por el diablo. Bueno, muchas cosas que lo juzgaron al Señor Jesús y no lo veían, pero vienen las personas de afuera y lo ven a él con esa autoridad, y viene este centurión y lo ve con esa autoridad. ¿Qué le quiero dar a entender a usted? Si usted y yo estamos bajo autoridad, debemos obedecer a nuestra autoridad. Vuelvo y le digo, aunque usted y yo no estamos de acuerdo con la autoridad, pero nos compete. O es que cuando usted está trabajando y no está de acuerdo con la autoridad, con su jefe, usted deja el trabajo tirado. ¿Quién pierde? ¿El jefe o usted? Usted pierde porque usted deja el trabajo tirado y no va a tener un ingreso. El jefe sigue siendo jefe y el jefe se contrata a otra persona o el dueño de la empresa. Pero usted se somete y no le gusta, pero si usted y yo lo llamamos a la oración, el Señor entrará a obrar, ya sea en el jefe o en mí si estoy obrando mal. Por eso cuando estamos en autoridad, ¿qué nos enseña? El poder espiritual y el respaldo de Dios se reciben únicamente al reconocer la sumisión, la obediencia ante Dios, pero también en cómo de ser obedientes a lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Y ese centurión romano, ¿cómo este centurión romano, no siendo del pueblo de Dios, cómo entendió una autoridad, pero también cómo vio la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y cómo dice: di la palabra y mi siervo será sano? Solamente con la palabra, no necesitaba que fuera allá. Venga, ¿y cuántas personas van a la iglesia, buscan el pastor o líder? No, es que usted tiene que ir a orar. O sea, no le creen a la autoridad. ¿Y por qué si el siervo o el pastor o líder manda la palabra, no creen a la palabra? Es que hubiera venido el pastor, es que no vino el líder, pero es que tenían que venir. Pero como no vienen, no están pendientes de sus ovejas, no están pendientes de sus discípulos, no están pendientes de los de la congregación y van y oran. Mire este centurión, que no era el pueblo de Dios, le creyó al Señor y sabía la autoridad. No soy digno de que entres en mi casa, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y por qué nos cuesta tanto creer a la autoridad? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a la autoridad? Y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuántos se rebelan contra la autoridad? ¿Pero cuántos critican a la autoridad? ¿Pero cuántos oran por la autoridad? ¿Será que le piden al Señor un cambio en la autoridad? Que sea el Señor gobernando a través de esa autoridad, que sea el Señor dirigiendo esa autoridad, que sea el Señor dándole claridad y entendimiento a esa autoridad. ¿Será que usted y yo lo hacemos o somos más ligeritos para juzgar la autoridad? Y como que creemos que nos creemos con toda la autoridad para decirle al Señor que esa autoridad no me sirve. ¿Y qué? ¿Por qué la colocó el Señor ahí delante de usted y delante de mí? ¿Qué tenemos que aprender de esa autoridad? Y si no nos sometemos, ¿cómo pretendemos obedecer o que el Señor nos ponga en autoridad para con otras cosas o otras personas? Ya que el Señor Jesús aquí lo demostró y cómo mostró el poder que la autoridad tiene para con cada uno de nosotros. Y esa autoridad en la que usted y yo debemos entrar a mirar cómo estamos obedeciendo a la autoridad. ¿Será que si obedecemos a la autoridad del Señor o resulta que la autoridad la obedecemos cuando nos gusta, cuando estoy de acuerdo, o de pronto no estoy de acuerdo, o de pronto no me gusta lo que dice esa otra persona y como que yo creo que lo estoy haciendo bien? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo obramos usted y yo en cuanto a la autoridad? La obedecemos, la juzgamos, la criticamos, pero cuando vamos a pedir algo, si nos gustan que nos obedezcan. Pero mire lo que dice acá el Señor Jesús. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí encontraba yo que el Señor Jesús, cuando mandó a sus discípulos, que los estaban en proceso de formación, los mandó de dos en dos y les dio instrucciones muy claras. Pero dijo que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que los espíritus inmundos se sujetarían a la voz de ellos, a la autoridad de ellos. Pero ¿por qué el Señor les dio esa autoridad? Porque los discípulos estaban sujetos a Él y obedecían al Señor Jesús. Entonces encontramos que el Señor Jesús, si usted y yo nos sometemos a nuestra autoridad, esa autoridad que el Señor nos da, la podemos ejercer con total criterio, pero con la convicción de que tenemos el respaldo del Señor. Los discípulos fueron, pero lo que encontramos aquí es que ellos quedaron admirados que los demonios se sujetaban a ellos. Y cómo vienen y le dicen al Señor que quedaban admirados de cómo los demonios se sujetaban a ellos, pero que el Señor les estaba diciendo era precisamente que no se admiraran tanto de eso, sino que miraran era qué era lo que el Señor quería hacer a través de ellos. Por eso dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. La autoridad que el Señor les dio, ellos la cumplieron, y la cumplieron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué nos quiere hablar el Señor a usted y a mí? Si es que realmente cumplimos la autoridad o no la cumplimos. Si usted y yo la cumplimos con el Señor viene y nos usa a usted y a mí. Pero ¿cuál es la autoridad que nos dejó el Señor a usted y a mí? Dice en Marcos 16, 15 al 18.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una autoridad que nos dejó el Señor Jesucristo a usted de mí. Id y haced discípulos a las naciones de la tierra. Esa autoridad nos la dejó a usted de mí siempre y cuando nos sometamos al Señor y nuestro Señor Jesucristo. Obedezcamos a los mandamientos que Él nos dejó. Nos sometamos como discípulos de Jesucristo a obedecer las instrucciones que nos dejó a través de la palabra. Y así mismo nos llevará el Señor a predicar el evangelio. Pero también el que creyere será bautizado, una función que será a través nuestra. Mas el que no creyere será condenado. Mas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una respuesta cuando usted y yo estamos bajo autoridad. Tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo, y automáticamente estar bajo autoridad se cumple en todas las áreas de nuestra vida, siempre y cuando cumplamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo.